Entonces vemos aquí como Dios está cumpliendo la promesa que hizo en Génesis capítulo 3, versículo 15, que ahí fue cuando, eso se le llama el protoevangelio. Ese fue el primer anuncio del evangelio, dando a entender Dios a Adán y a Eva de que iba a venir un Mesías, un hijo a través de ellos que iba a restaurar el pecado y iba otra vez a volver a la amistad con Dios, ¿no? Iba a enviar a un Salvador, a un Mesías. Pero muy bien, ¿qué pasó aquí? El pueblo de Israel fue pasando de generación en generación y ese Mesías era más como un rey, pensando en lo terrenal. Es decir, pensaba en un Mesías rey con muchos caballos, con muchos soldados, un ejército poderoso, una política que sea poderosa para expulsar a todos los malos pueblos que estaban contaminando a Israel. Tenemos que tener en cuenta que en el contexto del Nuevo Testamento, Israel sufrió muchas invasiones, ¿no? Vemos en el Antiguo Testamento que sufrió las invasiones de los pueblos vecinos, Mesopotamia, Babilonia, Asiria, pero el que más daño hizo fue los greco-romanos. ¿Por qué? Porque con los griegos se introdujeron muchas cosas en el pueblo judío. Una de ellas fueron muchas imágenes, incluyendo dentro del templo. Y ahora los romanos lo que impusieron fueron muchos impuestos, es decir, tenían que pagar impuestos para complacer al César, al jefe de Roma. Entonces, aquí el pueblo de Israel estaba sufriendo, no estaba contento, estaba lleno de romanos por todos sitios, eran como la policía, para que vosotros os imaginéis. Entonces, ellos imaginaban de que el Mesías no era el Hijo de Dios, sino que era un hombre como ellos, pero con mucho poder, para expulsar a los malos, ¿no? Que estaban contaminando al pueblo de Israel. Pero todo va a cambiar, porque Dios iba a enviar a su Hijo. Aquí, bueno, un pequeño comentario, ¿no? A ver, la encarnación no solamente es Jesús aquí en la tierra, ¿no? Aquí está hablando de que Jesús, con estos textos que estamos aquí hablando, fijaros, en el de Juan, aquí cuando dice que Abraham ya vio su día, ¿no? Y que antes de que Abraham fuese yo soy, aquí está hablando de que Jesucristo es eterno. Ya Jesucristo existía antes de la encarnación humana, ¿no? De lo que es la encarnación en la Virgen María, cuando ya estaba como un bebé. Y luego en Primera de Juan, aquí lo que está dando a entender es lo siguiente. Juan aquí está hablando con un testimonio muy poderoso. Aquí está diciendo que lo que hemos oído y hemos visto y hemos contemplado, y fíjate, mucho más, y palparon nuestras manos. Entonces está aquí dando eh, un testimonio muy fuerte, ¿no? De que Jesucristo efectivamente es Dios, ha existido desde siempre, pero hubo un momento en la historia donde Jesucristo se hizo hombre. Y se hizo hombre como tú y como yo, que podemos verle, podemos oírle, podemos contemplarle y podemos tocarle con nuestras manos. Y entonces, por eso pongo yo aquí de que la encarnación no solamente es un momento concreto, sino que abarca toda su vida, o mejor dicho, toda su existencia. Porque aunque la encarnación se refiere a Cristo hecho hombre, pero eso no quiere decir que solamente existiera ahí. No, Jesucristo existió desde siempre, es Dios. Y por eso termina aquí en la carta Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, Dios Padre,
y con su Hijo, Dios, Jesucristo. Y fíjate aquí también lo importante que es el del medio, yo también lo he subrayado, porque la vida fue manifestada. Aquí cuando está hablando de la vida se está hablando de Jesucristo mismo. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, las dos veces que aquí se habla de vida o de vida eterna, se está hablando de Jesucristo mismo. Entonces aquí ya por fin se revela el Mesías prometido. Dios no iba a venir aquí a traer a un rey con dinero y con poder, no. Lo que Dios quiso restaurar no fue lo que era la economía o la política. Dios quería restaurar nuestro ser pecaminoso. Quería restaurarnos por completo para que ahora, en comunión con el Hijo, también obtengamos la comunión con Dios Padre. Muy bien, aquí está hablando de que Jesucristo no solamente revela al Padre, que está bien, Jesucristo es la imagen del Padre hecho carne, todo aquel que ve a Él está viendo al Padre. ¿Por qué? Porque son Dios. Son tres personas, pero es el mismo Dios. Por eso, ahora lo que quiero enfatizar un poquito más es en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Muy bien, esto es teología de toda la vida, ¿eh? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la persona de Jesús. Porque donde esté el reino de Dios, allí Jesús está presente. Y fijaros ahora cómo nosotros, esto se puede relacionar con los medios de gracia. Fijaros aquí en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, es decir, su persona. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está el medio de gracia de leer la palabra, de recibir la palabra y de creer en la palabra. Entonces, el reino de Dios, Jesucristo mismo, es también el centro del mensaje. Jesucristo mismo es el centro del Evangelio, porque el Evangelio, que en griego significa buena noticia, ¿de quién habla? Pues de Jesucristo mismo. Entonces, aquí vemos una parte, el medio de gracia como palabra. Y se puede ver el reino de Dios como medio de gracia en el sacramento. Efectivamente. En el texto de mañana, por ejemplo, que es Lucas 14:15, dice Jesús, bienaventurado, o es decir, bendito el que coma pan en el reino de Dios. Aquí que es lo que nos está invitando a Jesucristo, ¿no? Pues recibir su Santa Cena. Y recibir su Santa Cena es estar en presencia de Él. Y es estar en el reino de Él. Entonces, para que ustedes veáis lo profundo que es este tema de la encarnación. Hemos visto ya de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el prometido Mesías, más todavía es la imagen de Dios Padre aquí en la tierra, y más todavía es el reino de Dios. Es el reino de Dios en persona, porque Él es el centro del Evangelio y ese reino se hace presente cuando recibimos la palabra y recibimos los sacramentos. Ver cara a cara a Dios. Tener en cuenta, queridos hermanos, que, que un pecador no puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo está infectado. Ya venimos mal de fábrica. Estamos con el pecado y no podemos ver cara a cara a Dios,
nuestra razón no piensa como Dios, nuestro corazón está alejado de Dios, nuestra voluntad quiere las voluntades malas, no la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, por medio del pecado, estamos lejos de Él. Entonces, fíjate lo que Dios ha hecho. Esto es una catequesis. Si nosotros leemos la Biblia desde principio a fin, es una catequesis, porque vemos cómo Dios se va revelando poco a poco y todo progresivamente, preparando en el Antiguo Testamento esa culminación que es su Hijo. Entonces vemos aquí que Dios no se aleja del pueblo de Israel, pero no lo va a ver cara a cara, sino le va a ver sus espaldas. Entonces, esto es algo educativo, ¿no? Si nosotros vemos la espalda de alguien, ¿es para qué? Para seguirle, ¿no? Es como cuando los niños, ¿no? Se ponen a jugar y se ponen en fila, ¿no? Que van uno detrás de otro. Muy bien. Esa es la intención de Dios, que nosotros vayamos detrás suya como que Él va preparando el camino. Y será cuando Jesucristo venga a la tierra y fijaos, un hombre, Simón, Pedro, ese será el que diga, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es ahí cuando nosotros vemos ahora cara a cara a Dios. Y también antes lo leímos, ¿no? Cuando Felipe le dice, pero muéstranos al Padre, ¿no? Y ya no nos basta, ¿no? Pero, y Jesucristo se pone a reírse un poco, pero a ver, Felipe, si estás conmigo todos los días, comes conmigo, duermes conmigo, paseas conmigo, y todavía no ves al Padre, si el que me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces vemos aquí que ese que antes era de espaldas, ahora está cara a cara, está de frente. Entonces vemos aquí la iniciativa de Dios, ¿no? De cómo Dios se acerca a nosotros como un padre que se preocupa, un padre que está pendiente tuya y te mira cara a cara. Entonces ahora nosotros como cristianos tenemos una seguridad muy grande. Tenemos a un Dios que es nuestro Padre y podemos pedirle las cosas cara a cara, no a escondida, con miedo, no, con toda confianza. Y eso es una de las grandes cosas que aquí se consigue. Dios se hace uno como nosotros para abrir esa confianza con el Padre. Ya no lo vemos de espalda, ahora lo vemos cara a cara. Para que vosotros entendáis el sacramento, yo una vez lo expliqué un poquito, os voy a recordar. El sacramento no es el sacramento del bautismo y de la Santa Cena y fin, no. La palabra sacramento es una palabra latina, pero en su original griego significa mysterium, que traducido más en el español sería misterio. Entonces, Jesucristo es el misterio de Dios Padre. Es el misterio que se revela. Es un signo que era invisible por parte de Dios, pero ahora se ha hecho visible. Y dice aquí, signo visible de una gracia invisible. Muy bien, vamos a intentar hablarlo más a nuestro lenguaje común. Mira, Jesucristo es el signo visible, ¿vale? De Dios Padre. Y Jesucristo es una gracia, es decir, un regalo invisible. Entonces vemos aquí que Dios es un regalo. De ahí yo también recuerdo mucho, ¿no? Por eso de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Pues por amor. Entonces aquí se ve como Jesucristo al fin ha sido un regalo de un Dios invisible para hacer un regalo visible a su Hijo. La expresión del amor. Y efectivamente, repito lo que antes dije, Jesucristo es un regalo. Es un regalo que tú y yo no lo hemos pedido. eh, de hecho, realmente cuántas veces hemos rechazado a Jesús, ¿no? Es decir, nosotros realmente no nos merecemos ese regalo, pero
Dios muestra ese amor contigo todos los días. Porque fíjate lo que dice en Romanos 5:8, ¿eh? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y efectivamente, yo, Mario, aún soy pecador. Yo, Mario, necesito todos los días ver a Cristo como mi único Salvador. Y yo esta pregunta se lo hice yo a varios hermanos, ¿no? Un día, haciendo referencia a primera de Juan 4:10. Fijaros, una hermana a mí me preguntó, Mario, ¿cómo yo sé que yo amo a Dios? Y yo dije, hermana, qué buena pregunta me hiciste. Una buena pregunta que bueno. Y entonces yo puse esa pregunta a un grupito y en ese grupito la mayoría me dijo que ellos saben que aman a Dios por medio de la obediencia. Y yo dije, pues muy mal. Nosotros no amamos a Dios por medio de la obediencia, sino que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Fíjate qué cambio. Si nosotros vemos primera de Juan 4:10 es un consuelo para todas aquellas personas. ¿Yo cómo sé que amo a Dios? Porque Dios me amó a mí primero. Entonces, todo el peso recae en la iniciativa de Dios. Porque yo si tengo amor es porque Dios me lo ha dado primero. El amor mío no está contaminado, es egoísta. Yo necesito el amor de Dios para luego compartirlo con los hermanos. Y ahora os digo una cosa, es muy peligroso decir de que yo amo a Dios por medio de la obediencia. ¿Por qué? Porque todo lo que sea obediencia es ley. Y tenemos que comprender eso. Nosotros no amamos porque sea una ley, sino el amor se tiene que ver dentro del contexto del evangelio. ¿Por qué? Porque si yo aplico la obediencia como una ley, al final yo estoy diciendo de que yo soy salvo por medio de mis obras. Y esto aquí nos está enseñando justamente lo contrario. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él nos amó primero. Dime. Buenas tardes. ¿Cómo explicarle a alguien Sí, eh, o cómo, porque hay muchas personas que hoy en día, eh, por ejemplo, comparten en las redes sociales muchos textos, muchas imágenes, no textos, ¿verdad? Sino que muchas imágenes donde hablan de lo bueno que son, o de repente ellas hacen mucha referencia o hacemos mucha referencia de lo bueno que nosotros somos, es que yo soy buena, yo hago tal cosa, yo sirvo en la iglesia, yo, ¿cómo hacerle a una persona ver que no son las obras de una forma clara, ¿verdad? Y a través de qué textos para hacerle ver a la persona que no somos salvos por nuestras obras y que no podemos nosotros estar, y va a decir, yo soy, porque muchas veces somos nosotros, no es Cristo, ¿verdad? El que hace la obra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de esto más abiertamente con una persona? bueno, a mí había un texto que me impactó, ¿no? Lo había leído millones de veces, pero hubo un momento donde Dios me tocó el corazón y ahí me cambió la mente, ¿no? Y fue cuando yo leí Romanos capítulo 3, cuando dice de que no hay ni un solo justo, ni uno que busque a Dios, todos se desviaron, ni uno hace el bien. Entonces eso fue para mí un impacto, ¿no? Porque realmente fue como una radiografía, ¿no? Cuando tú vas al médico y te hace unas radiografías por dentro y ve las cosas malas, ¿no? Que tú tienes. Y ese texto para mí fue clave. Primero para acercarme a la ley y darme cuenta de que estoy perdido, que todo lo que yo haga no me sirve para nada. A ver, que hay mucho más texto, ¿eh? Lo digo.
pero ya que tú me has preguntado, yo te comparto un poco mi experiencia. Yo uso siempre ese texto. Y ya cuando una persona ya ve su pecado y ve que es un pecador más y que tiene necesidad de arrepentimiento y necesidad de tener a Cristo, ¿no?, en el centro de su vida, yo uso estos textos que yo he puesto aquí. Romanos 5:8, ¿no? Esto es un evangelio súper delicioso. Decirte que aún tú siendo pecador, Cristo ha muerto por ti, ¿no? Y eso es un consuelo que ojalá se aplicara a tantas personas que hoy, por ejemplo, me están escuchando aquí por Zoom. Y si hay gente que dice, es que yo no sé amar o no me siento amado, bueno, pues mira, aquí tiene Primera de Juan. Hay alguien que te ha amado por encima de tus padres y por encima de tu esposo y por encima de cualquier persona. Y ha sido Dios. Y Él te amó a ti primero, tú no tuviste que buscarlo a Él primero. Entonces, estos son dos textos con mucho evangelio, que entendiéndolo desde un punto de vista no legalista, sino de un punto de vista consolador, eso da mucha paz. Y yo dentro de mi experiencia pastoral, yo lo he aplicado. Y bueno, Julie, espero que te haya servido. Este texto de Deuteronomio ha sido muy importante para muchas personas en este tiempo de pandemia, ¿no? Personas que han perdido trabajo, personas que han perdido familiares, personas que han perdido casas porque no han podido pagar la hipoteca, personas que han dejado de ir a la iglesia o iglesias que han tenido que cerrar porque no han podido pagar el alquiler, que hay familias que en este año se han autodestruido todo. Todo lo que existía para ellos ahora ya no lo tienen. Entonces, este es uno de los grandes textos que yo he usado, ¿no? Y fue este, que Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y esto es un texto que para reflexionar viene muy bien. Y bien, aquí vemos que Dios, efectivamente, Dios no necesita al hombre. Dios es Dios. El hombre no contribuye en el sentido de, hombre, es que el ser humano es esencial, ¿no?, para la creación y para todo. No, Dios es todopoderoso, no necesita a nadie, pero Dios se hace responsable de ti. Dios permanece fiel a sus promesas y vemos nosotros, si uno se ha puesto a leer desde Génesis, ¿no?, poquito a poquito, ¿no?, las promesas a Adán y a Eva, las promesas que le hizo a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Vemos que él siempre ha sido fiel y él todo lo que promete lo cumple. Y vemos aquí a un Dios que aunque no necesita del hombre, Dios se compromete con el hombre. Dios está dispuesto a salvar al hombre, de tal manera que tuvo que enviar a su hijo para que muera por ti. Y esto fue lo que dijo San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Como diciendo, Dios te ha creado uno, por tu nombre y por tu apellido. A mí aquí en España, Dios te ha creado en una familia concreta, en una ciudad concreta. Muy bien, que tú sepas que Jesucristo ha muerto por ti y no tengas duda de ello. Como Jesús, además de mostrar ese amor en la cruz, también muestra ese amor por medio de las obras, ¿no? Aquí ya estaría dentro de lo que es eh, lo pequeño, ¿no?, que se hizo Jesús. De Dios Todopoderoso se hizo un bebecito, se hizo un cigoto, un feto, un bebé que tuvo que llorar, un bebé que tuvo que mamar, un bebé que tuvo que depender de la Virgen María las 24 horas. Fijaros hasta qué punto Dios se tuvo que reducir a tanto, ¿eh? Entonces ahí se ve la sencillez, la humildad, ¿no? Y de ahí a que ponga parábolas como el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Acordarse siempre, siempre que hable del reino de Dios,
se está refiriendo a la persona de Jesús. Eso es para que cuando vosotros veáis otra vez las parábolas, os acordéis de mí. Y muy bien, la pobreza. Los pobres, los enfermos siempre serán lo preferencial. Mira, por ejemplo, mañana, hablando de un gran banquete, y el señor de la casa pues llama a sus invitados, ¿no? Venga. Entonces los invitados del banquete, de las bodas, expusieron muchas excusas. No, es que me compré una casa nueva, no, es que me casé y estoy de viaje de novio, no, es que tengo un problema, excúsame, no puedo ir a la fiesta. Y entonces el señor enojado dijo, siervo, búscame a todos los pobres, a todos los mancos, a todos los ciegos, a todos los que estén en las calles y tráemelo aquí en mi casa. Y fíjate cómo termina el Evangelio. Señor, hemos traído a todos los pobres, a todos los ciegos, a todos los mancos al banquete y aún hay más sitio. Muy bien. ¿Qué nos está dando a entender este banquete? De que ese banquete todavía hay hueco. Hay gente todavía que está por llegar a ese banquete. Ese banquete todavía no está cerrado. Ese banquete está todavía abierto hoy aquí en el siglo XXI. Nos está esperando a nosotros. Nosotros cuando muramos vamos a estar en ese banquete. Vamos a estar allí en los cielos. Entonces, vemos aquí que el Señor, aquí se está haciendo referencia a aquellas personas, ¿no? Que no conocen de Jesús, aquellas personas que todavía están por evangelizar. Esta llamada a ese banquete tiene que expandirse por todo el mundo. Es una evangelización. Y ese siervo, acordarse de mañana. Aquí habla del Señor y del siervo. Cuando hable del Señor se está refiriendo a Dios Padre. Y ese siervo que va recogiendo pobres, mancos, aquellas personas que no están en las plazas, ese siervo va a ser Jesucristo. Pues ya yo os he dado alguna pista para entender mañana el Evangelio.